Amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de este programa rumbo al 2024. En esta ocasión, esto es como un programa de estos tipos de eventos canónicos, porque la persona con la que voy a platicar es cuasi responsable, partícipe, fue clave de que yo me encuentre de este lado en este momento. Porque dice la historia que por ahí cuando en 2016 lo invité a un programa que teníamos en Puebla que se llamaba Millennials, generó tanta polémica. En ese entonces la banda ya sabe que yo trabajaba en otro partido político. Entonces generó tanta polémica que yo lo haya invitado a él, que era diputado de Morena en ese entonces, que se sentaron conmigo los dirigentes del partido político y me dijeron que yo los había metido en problemas con quien llevaba la comunicación de entonces, Rafael Moreno Valle y Tony Gali del Partido Acción Nacional, que yo los había metido en problemas y ya querían que me saliera a otra estación de radio, no sé qué. Y ahí es cuando renuncié a los partidos políticos y dije, Nel, yo necesito estar de este lado. Y eventualmente terminé del mismo lado que hoy busca defender Rodrigo Abdala. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Meme. Y la verdad es que encantado de platicar contigo una vez más. Esto no lo sabía, pero sí, Meme y yo nos conocemos desde hace algunos años, 2016 fue en aquella entrevista. Y sí fue polémica porque se me vinieron encima. Me echaron Monterrey fuertemente, pero salimos muy bien librados, como siempre. Sí, recuerdo que en ese entonces teníamos un colaborador, un amigo, que separaron los dos. No, debo de rescatar ese video por ahí. Separaron los dos. Fue una cosa que dije, la torre, yo así. Pero han pasado los años, Rodrigo, y tú ahora sigues en Morena, sigues en la 4T. Sí. Fuiste diputado federal, luego fuiste responsable delegado del gobierno en Puebla y ahora del bienestar, sí, de los programas del bienestar en Puebla. Y ahora estás en un siguiente nivel, vas y aspiras también para defender pues la 4T en Puebla como tal. ¿Cómo han sido, vaya, desde 2016 hasta este momento, cómo ha sido para ti Morena, la 4T, tu camino político y también como funcionario de gobierno? Si me permites, me gustaría remontarme años más atrás. Okay. Porque pues ha sido un proceso que en cualquier otro escenario, o mejor dicho, con cualquier otro dirigente que no hubiera sido el licenciado López Obrador, todo esto se hubiera llevado en 30 o 40 años. Okay. Porque Morena inicia pues propiamente desde 2011, 2 de octubre del 2011, que se funda como asociación civil. Pero desde muchos años antes yo ya había estado siguiendo al licenciado López Obrador y ayudando el movimiento que él encabezaba, sobre todo después del fraude del 2006. Y al principio, pues, como tú nos viste, entregando volantes, panfletos, información a la gente para que supiera que existía un movimiento llamado la transformación nacional, la regeneración de la vida pública del país. Por eso se acaba llamando Movimiento de Regeneración Nacional. Porque no conocían este nuevo movimiento que nace por el licenciado López Obrador. La gente no lo conocía. Pues es que en realidad los medios de comunicación no lo difundían. Entonces nosotros éramos el medio de comunicación con la sociedad. Precisamente por eso el crecimiento que hemos tenido, si me permites, en estos 15 años, que yo he tenido pues justo ya ese activismo, pues es exponencial. 2011 se convierte en asociación civil, 2014 nos volvemos partido político nacional y 4 años después conquistamos la presidencia del país y ahora en el 2024 vamos a volver a conquistar la presidencia del país, pero justamente tenemos que estar hoy más que nunca conscientes de la esencia, de los valores que nos vieron nacer, que justamente fueron los que atrajeron a la sociedad, los que hicieron que se moviera tanta gente, sobre todo en la elección del 2018, porque si no nos mantenemos respetuosos de dichos valores, principios, forma de ver las cosas, corremos el riesgo de convertirnos en un partido más del montón y eso
sería la catástrofe más grande, porque no somos un partido más del montón, somos un partido completamente diferente. Estás tocando, creo que un tema muy importante, porque aunque obviamente empiezo preguntándote desde que yo te conozco, pero dices bien, de no haber sido por Andrés Manuel López Obrador, esto no, se había pasado 40 años Claro. para llegar hasta este momento. Claro. Y entiendo, Morena fue tu primer partido, fue el partido, tu primer y único partido. Así es. Y remontémonos más atrás. ¿En qué momento Rodrigo Abdala decide participar en el activismo político? ¿En qué momento Rodrigo dice, yo necesito involucrarme en lo que pasa en mi estado, en mis calles? ¿Cuál fue la motivación de Rodrigo de decir, voy a entrarle? Yo me formo como abogado, soy abogado. Mientras estudiaba, trabajaba en el Instituto Electoral del Estado. Y mi primer trabajo como abogado egresado de la carrera fue en el Tribunal Electoral del Estado. Cachucha. Entonces ahí se dirimen controversias entre actores políticos, es decir, ciudadanos que ven vulnerado un derecho político, entre ellos y partidos políticos, y entre partidos políticos, ¿no? En realidad eso es lo que ahí se dirimen ese tipo de controversias, ¿no? Y procesos electorales. Cuando empecé a proyectar sentencias respecto a la vulneración de los derechos político-electorales de los ciudadanos, tienes que remitirte a los documentos básicos del partido. Si ya de por sí teníamos la idea de que esto era un tema un poco sucio, mentiroso y engañoso, pues ahí ya es como que la cosa más horrible de todas, porque te vas dando cuenta de que los estatutos de los partidos políticos, todos excepto Morena, es un manifiesto de buenas intenciones que por la vía de los hechos en la vida se aterrizó. En la vida. Tú lees y dices, no, bueno, estos buscan el mundo ideal, estos buscan la utopía. ¿Y qué es lo que están haciendo para lograrla? No están haciendo absolutamente nada, al contrario, ven, sus propios afiliados están doliendo de sus propios actos, dedazos, una cosa horrorosa. Entonces yo cada vez me veía más alejado de los partidos políticos, aunque tenía yo que involucrarme en la vida interna de ellos porque era mi trabajo. Y empieza en ese... años antes empieza todo este movimiento encabezado por el licenciado, mucho tiempo antes, pero yo me empiezo a involucrar ya cuando él empieza a decir voy a ser el presidente, como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Entonces empecé a seguirlo. Y ya por ahí del 2008, digo, yo tengo que verlo. Yo tengo que verlo, o sea, es el único que habla las cosas que yo quiero escuchar. Es el único que realmente a mí me atrae. Y dicho y hecho, fui a una gira que hace en Puebla después del plantón. Reactiva su gira por todo el país. Va a Puebla, lo voy a ver y wow, eso fue amor a primera vista. Y de ahí dije, lo que tengo que hacer, sea mucho, poco, mediano, lo tengo que hacer para que este hombre sea presidente del país. ¿Qué es lo que dijo, te acordarás en ese momento, Andrés Manuel, que dijiste esto? Eso, o sea, alguna frase que dijeras eso. Es que, mira, en ese momento, él cuando yo llego como público asistente, sí. ¿Cuánta gente crees que habrá ido al meeting? 2008. 2008, no, unas 100 personas. Yo creo que éramos menos. Y el señor empezó a hablar como si tuviera el Estadio Azteca lleno. O sea, con todo el ánimo. Al final acabamos siendo 150 asistentes. Pero como de verdad, con todo el ánimo, con todas las ganas, y lo fue diciendo poco. Desde la primera palabra hasta la última frase fue... ¡Wow! ¡Wow! Sí, o sea, era todo. O sea, lo que vivíamos y lo que podíamos hacer. Porque no únicamente era señalar faltas, violaciones a la ley y demás, sino era... hacer gala de las fortalezas que como sociedad y como país teníamos para poder desde ahí apalancar el desarrollo. Y lo que dijo desde ese momento, y lo que volvió a repetir en la campaña del 2012, y lo que volvió a repetir en la campaña del 2018, es lo que está ocurriendo. O sea, no engañó a nadie. Tú estuviste en el tribunal y creo que podemos abordar ese tipo de temas contigo desde la perspectiva de Puebla, desde lo que a ti te tocó. En tu experiencia,
Morena ha cumplido con sus estatutos, a diferencia de lo que viste en algún momento en los documentos básicos del PRI, del PAN y demás. ¿Morena ha estado cumpliendo con ellos? Sí, pero corremos el riesgo de de empezar a fallar a nuestros ¿En propios dónde está el estatutos. riesgo? Hay un artículo muy específico dentro del estatuto de nuestro partido que dice que para definir una posible candidatura tienes que remitirte al pasado, al contexto de la persona, del actor político, qué tanto hizo por el movimiento y qué tanto no. Y así es, digamos que es un criterio preponderante para poder decidir. Probablemente ese es uno de los criterios que yo podría decir ahorita, lo tengo fresco. Ok. Hablando de la frescura de ese criterio, hay muchos que me siguen, que siguen este programa y que siguen otros que justamente cuestionan, oye, es que están abriéndole las puertas, o sea, antes era del PAN, acaba de renunciar, 3 meses antes se las estaba refrescando en el Congreso y ahora ya es súper amigo y quiere defender la 4T. ¿Qué se puede hacer ante eso? Porque Morena, o sea, vaya, Morena te dice apertura. Es más, yo cuando empiezo a darme cuenta de tantas cosas, digo, es que en la torre, o sea, no puedes no defender lo que está pasando. Sí. Y llamémosle un tipo de apertura, una apertura. Pero ¿hasta dónde es la apertura y hasta dónde están los límites? O sea, ¿cómo le haces para sí, bienvenidos sean todos, vamos a crecer y aguas que podemos correr riesgo con eso? Mira, te podría decir, ante tu primera pregunta de qué podemos hacer, mi respuesta sería lo más extraña del planeta. Todo y nada. Ok. Al equipo ganador van a venir todos. Y Morena es el equipo ganador. Y todo el mundo quiere estar en el equipo ganador. O sea, tú ahorita vas a la calle y nadie va a traer la playera del equipo que va a descender a la segunda división. O sea, todo el mundo va a traer la playera de la Champions League, o sea, del campeón de la liga, ¿no? Todos los niños lo van a traer. No, yo quiero ser este jugador. Nadie quiere ser el jugador que no metió goles. Todo niño quiere ser el campeón goleador. Si Todo nadie mundo se quiere acuerda ser de los Messi que pierden. o Ronaldo, ¿no? Sí. Entonces, obviamente, ante eso no puedes hacer nada, porque es una cuestión natural que en la medida en que tengas posibilidades de seguir ganando elecciones, los actores políticos que quieran ganar elecciones o que quieran seguir vigentes en su carrera política van a llegar a Morena. Entonces, ante eso no puedes hacer nada. Pero el cómo limitar, sí, su acceso de, pues, casi inmediato a puestos claves, se puede hacer de muchas maneras. Sin embargo, también existe el pragmatismo electoral. Okay. Las elecciones se ganan con votos. Y no vas a poner a una persona que no, por muy afín que pudiera ser a los valores y a los principios, pero no genera ninguna simpatía con el electorado. No conecta. Es un riesgo. Entonces la gente no va a votar por la persona que estás promoviendo. También es un asunto de pragmatismo. Esto se gana con votos, nos guste o no. Lo que hay que hacer aquí es reforzar las instituciones internas del partido. ¿Cómo cuáles serían las principales? Uno de ellas, la Comisión de Honestidad y Justicia. Okay. Honestidad y justicia. Honestidad a los valores y a los principios del partido. Justicia para quienes hemos construido también este partido. Todo esto es subjetivo. Pero en cada acto que realizas, hay maneras de poder medir, evaluar cómo se apega o no, o se desapega a los valores del partido que estás representando. Porque el partido tiene una visión. Es un modelo de país, es un modelo de nación. En la medida en que nos mantengamos en ese modelo, pues en la medida en que sí estamos logrando seguir construyendo y consolidar la cuarta transformación. No es un discurso, la cuarta transformación es la construcción de un nuevo modelo de país. En la medida en que eso se mantenga vigente, entonces podríamos aspirar a que quienes entren, adelante, bienvenidos, pero mantengámonos en esa visión, mantengámonos en esa carretera. La crítica es, pues, justamente vienen de un partido que
Es que tiene un destruyó. modelo diferente. Tú lo dices bonito, yo lo diré. Han destruido la política, han arruinado los destinos de millones de personas. Así es. Y pues ese modelo no es el que nos conviene, está completamente demostrado con el modelo que ahora tenemos, porque podríamos hablar de cuestiones macroeconómicas, como la inflación, como la estabilidad peso-dólar, lo que tú quieras, hasta justamente el modelo de la política social. Por ejemplo, que yo te puedo hablar de eso. Sí, ahorita te preguntaré, ¿no?, de eso, pero... Sin embargo, el punto es cómo nos mantenemos en ello. Cómo de verdad estamos buscando que ese camino, de ese camino no nos desviemos. Ese es el punto. Rodrigo, cuando fuiste diputado federal, o sea, estamos hablando de quizás un poco de todo, pero has ocupado cargo como diputado federal y delegado de los programas del bienestar. Y además, yo lo tengo claro, doy fe y legalidad de que fuiste a tocar puertas. Y algo que me sorprendía mucho es que eras diputado federal en ese momento y que a la gente no le decías, soy diputado federal. No sé si te acordarás que te decíamos, ¿por qué no les dices que eres diputado? Tú no. Soy Rodrigo y soy un militante de Morena. Así y yo vengo a hablar de regeneración y yo vengo a hablar de lo que está haciendo Morena. Así es. Como diputado, ¿qué lección te dejó el Congreso? ¿Qué te llevaste de esos años como diputado federal de Morena? Hay mucho que se puede hacer. Éramos 35 diputados los que entramos en un universo de 500. Y ahorita ve, nomás, como ve, nomás. O sea, y de estos primeros 35 diputados, la primera generación de diputados federales en la historia de Morena, soy orgullosamente de egresado de la primera generación. De esa generación. 35 diputados, lo sabíamos perfectamente bien, porque incluso el licenciado López Obrador nos los decía, poca incidencia tienen en el poder legislativo, muy poca. Y eso fue real. Hablábamos, argumentábamos, porque aparte éramos los que mejor argumentábamos, los que mejor exponíamos los puntos y nadie te pela. O sea, ahí todo era pues es el levantamanos número uno. Y era ahí, oigan, escuchen lo que les estoy tratando de decir. Sí, aquí no es... ¿Qué me dejó? Pues que en realidad para poder incidir en la parte legislativa necesitas tener la mayoría. Porque aparte hay muy pocos diputados que tienen vida activa parlamentaria. O sea, de los 500, ahorita, si haces un recuento de cuántos han presentado iniciativas, exhortos, puntos de acuerdo, seguramente habrán muchos. ¿Cuántos se han subido a la tribuna? Cada vez menos. ¿Cuántos han, de sus iniciativas, aprobado dicha iniciativa? Todavía menos. Entonces, lo que hacíamos era justamente construir patria en la calle. Eso era lo que teníamos que hacer. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo en un lugar en donde nuestras iniciativas nunca iban a tener eco y nunca iban a ser ni siquiera discutidas? O sea, daban muy buenos debates, pero ahí se quedaba. Ahí se quedaba. ¿Y cuánta gente ve los debates? ¿Cuánta gente sintoniza el canal del Congreso? En ese momento, nadie. O sea, eran muy pocos. El famoso ahora más, rojo. Ahora más. Efectivamente. Ahora porque más. Se ha democratizado el acceso a través de las redes sociales, del internet, lo que tú quieras. Sigue siendo una población porcentualmente muy menor al 100%. Muy menor. O sea, la realidad es que no estamos tan involucrados en esa información, que ahí es donde tú te forjas un criterio. Cuando tú empiezas a ver un debate, a ver qué dice de este partido, a ver qué dice de este otro partido, a ver qué dice esta diputada de este otro partido, ahí es donde te estás dando cuenta cuál es el camino, cuál es la visión. Para eso también están los medios de comunicación, que nos ayudan muchísimo, pero necesitamos más medios de comunicación que democráticamente hablan abiertamente de todo. Como delegado, o sea, pasamos de diputado como delegado. ¿Qué te deja ser delegado de los programas del bienestar en un estado con 217 municipios? Correcto. Que de punta a punta cambian abismalmente las necesidades? Porque desde la Sierra Norte y hasta te vas a Tehuacán, Oaxaca. O sea, es una cosa abismal cómo cambia. ¿Qué te deja? ¿Cuál fue el mayor reto para Rodrigo como delegado? Hubo dos principales. El primero, y no en orden de prioridad, sino en orden cronológico. Okay. El primero, iniciar. Porque estábamos iniciando toda una política social
con una visión completamente diferente. Visión desde el marco normativo, administrativo y sobre todo de operación, de ejecución de los mismos. O sea, era completamente distinto a lo que veníamos, a lo que se venía llevando a cabo. No podía detenerse. La máquina en ningún momento podías meterle una vara para detener el engrane y ahora sí, espérenme un segundito porque vamos a replantear todo. No, es como, métete a ese ritmo y no podíamos nosotros detenerlo porque aparte fuimos incrementando el padrón de beneficiarios y derechohabientes de todos los programas en niveles muy elevados los primeros 2-3 años. Humildemente te puedo presumir que como yo agarré esa delegación en diciembre del 2018 al 30 de septiembre de este año 2023 que la dejé, lo incrementamos casi el 400%. 1,5 millones casi de poblanos hoy son derechohabientes y beneficiarios de los programas federales. Sí, señor. Y Híjole, o sea, estamos hablando de un estado, si no estoy mal, tenemos 6 millones 6 y medio. millones y cacho. 6 millones. Que de ahí tengas a 1 millón ya empadronado con programas. 1,5 millones. Empadronado. Sí, no me vas a regatear, espérate. El 1,5 millones. Ese 1,5 millones, ¿en dónde está el reto? ¿Cuál fue el reto más grande de decir, híjole, es que aquí nada más está difícil entrar? O aquí no. La verdad, recibían bien, verdad es que la bien. nobleza que tiene la política social te permite entrar hasta en los lugares en donde otras cosas son difíciles. O la situación, el contexto es muy complicado. O sea, ¿eran bien recibidos? Siempre. O sea, siempre. ¿tú acompañabas? Constantemente. Pregunto. Constantemente y a las pruebas me remito. Ahora, siempre es bondadosa la política social. Siempre es muy bondadosa porque lo que estás haciendo es pues entregar recursos, ¿no? Ahora, igual, de manera muy humilde te puedo presumir que ese 1,5 millones antes cobraba en efectivo, se iban a formar a una mesa de cobro y si no estaban el día y la hora en la que eran citados, corrían el riesgo de ser suspendidos porque 2 veces consecutivas que no cobraras, entrabas en suspensión. Pero pues imagínate que la señora o el señor no podían ir en ese día. Ahora el 100% está bancarizado. Todos tienen una tarjeta bancaria del Banco del Bienestar. Hoy me vas a decir, ¿pero cómo? O sea, ¿me estás diciendo que los ciudadanos de la Sierra Negra, en donde no hay banco, están bancarizados? Pero ya hay 235 sucursales, también humildemente te lo presumo. En Puebla. 235 nuevas sucursales del Banco del Bienestar, de las cuales el 85% están ubicadas en municipios y en localidades en donde antes nunca había habido un banco. Rodrigo, estos son datos obviamente importantes, humildemente los das, claro, pues vaya. Perdón, no? Es que soy muy humilde. Yo sé, Rodrigo, humildemente. Pero recuerdo que, vaya, el camino no es fácil. No. Y también hubo ciertas observaciones. Lo he dicho siempre cuando hay un programa nuevo que se implementa. Vas a tener una curva, tienes que aprender de sus errores. Hay cosas que tienes que ir mejorando. Desde tu experiencia, ¿cuáles fueron esas cosas que aquí, espérate, no estaban chidas, las tuvimos que mejorar y ahora este es el resultado? Número 1, te podría decir que una de las áreas de oportunidad en la que Amo cuando dicen eso. Amo. Áreas de oportunidad en la que debemos de seguir trabajando, la difusión de la información. ¿A qué tenemos acceso como ciudadanos? ¿A qué tenemos derecho? ¿Cuáles son mis derechos respecto a la política social? Debemos de seguir siendo exhaustivos en eso. Y quien nos ha hecho un gran favor es el presidente, porque el presidente durante muchos años, sobre todo los primeros 2 o 3, pues casi todo, un día sí y otro día también, en su mañanera, hablaba de los programas. Y tú puedes también esto someterlo a una evaluación. Es decir, ¿cuánta gente hablaba de los programas a los que tenía derecho previo al licenciado López Obrador? Y ahora, ¿cuánta gente habla de los programas a los que tiene derecho posterior a López Obrador? Es de verdad increíble cómo cambia. Antes era una minoría y ahora es la minoría la que no sabe. Pero tenemos que seguir trabajando para que esa minoría que aún no sabe a qué tiene derecho, que tenga derecho.
Ese es un reto en el que debemos de seguir trabajando constantemente. Pero sobre todo también el reto en cuanto a la comunicación es aquellos programas que no son universales. Y el único que es universal es el de adultos mayores. Es decir, todo aquel adulto mayor que tenga 65 años cumplidos y que viva en México tiene derecho a este recurso económico que el gobierno federal les entrega. Pero los demás no son universales. Tienes que cubrir muchos requisitos. O algunos, unos cuantos, los que sean. Tenemos que ser muy eficientes en la manera en cómo comunicar quién sí y quién no, para que mucha gente o ni siquiera se desgaste o no se vayan con la finta, y en la medida en que logremos hacerlo, el típico Vivales, el típico Coyote, que a veces justamente que se aprovecha de la poca información que hay, ¿no? o de la poca difusión que hay de la información, engaña a la gente. Ese es un reto. ¿Todavía están esos coyotes? Sí, desgraciadamente sí. Sí, o sea, sí llegas... Menos, en mucha menor medida. Porque hoy los programas se entregan de manera directa, Sí. tiene que ser la persona, pero ¿cómo entra el coyote aquí aprovechando la poca difusión que se pudiera dar en un municipio donde no hay internet, por ejemplo, Sí. y que tiene que informarse de radio, ¿no? O televisión abierta Sí. si es que llega. Sí, oiga, ¿supo usted que hay un programa para vivienda? No, no me diga. Sí, nos van a entregar dinero, pero fíjese, mire, para que nos entreguen, deposíteme a esta cuenta aquí, o deme tanto dinero. Y muchas veces la gente cae, desgraciadamente. Entonces, sí tenemos que trabajar en ello todos los días. Y tratar de promover la información de una manera más sencilla de digerir. Es decir, ¿cómo lo pones? Bueno, pues lo pones con un panfleto y letras. Procuremos hacerle más digerible la información a la gente, ¿no? O sea, que Más sencilla. Más A veces sencilla. tanto dato, a veces la gente dice que eso, no, ¿qué? no, pues no. Sí, más no. sencilla. Rodrigo, recuerdo vagamente que sobre todo en tiempo de pandemia, que también te toca, ese fue otro retote. En tiempo de pandemia, la gente necesitadísima porque quédate en casa, pero y los que no tienen un ingreso estable, que tienen que salir a perseguir la chuleta, ajá, diles quédate en casa, ¿cómo le vas a hacer? En esos tiempos hubo también, recuerdo una queja de algunos empleados de los de la Secretaría del Bienestar o de los funcionarios del bienestar quejándose de mala información o falta de pagos, una organización sobre todo en el norte, en la Sierra Norte de Puebla, etcétera. De esos retos, ¿cómo los sorteas? No, bueno, pues es que son los retos naturales y son los obstáculos naturales que se te presentan al momento de desplegar una política de esta envergadura. Estoy hablando para este año serán casi 36 mil millones de pesos en el estado de Puebla, en un estado donde el presupuesto es de 120 mil. Es decir, casi una cuarta parte representan los apoyos directos para las personas. Por supuesto, porque somos seres humanos los que encabezamos y los que formamos parte de las instituciones y de estos, pues de estos brazos de los que se ocupa el gobierno federal. Y muchas veces o nos podemos descomponer en el camino o podemos ser poco profesionales, por así decirlo. Siempre hay esos retos y hay que trabajar en ello. Hay que seguir creando pues una especie como de servicio de carrera de los funcionarios y que sepan exactamente qué está bien y qué está mal. Las organizaciones nunca son sencillas y más cuando se trata de organiza a 5,000 personas que el día de hoy van a venir a cobrar o a formarse o a registrarse. ¿Cómo les dices, señora, de las 8 a las 9 únicamente vamos a recibir a las personas que se apellidan con la letra A, B y C? A las 5 de la mañana ya están formados. Todos. Entonces, oigan, no, a mí me atiende, yo llegué primero. Dijimos que por orden alfabético. Entonces, son las cosas en las que tenemos que estar trabajando constantemente, pero con la práctica esto se va resolviendo porque entonces empezamos a ver todos que sí se está obedeciendo la dinámica que se había dicho desde un inicio, ¿no? Este tipo de cosas van a existir, espero que no siempre, pero durante mucho tiempo más, porque es poco a poco,
y con la práctica se perfecciona pues todo. Vámonos a lo local, porque abarcamos un poco de lo que conoces, lo que es lo que has trabajado. Evidentemente, del legado del bienestar, pues es tanto nacional como estatal. Pero ya en lo local, te registras para defender los comités de la 4T en el estado Así de Puebla. es. Y de ese registro ahora viene una segunda, que es en la capital. Así es. Ah, mi bonita capital. En el registro, en el proceso interno de la gubernatura, ¿cómo sales? ¿Cómo evalúas el proceso? ¿Cómo evalúas la dinámica en general? Buena, porque al final, como te dije en un inicio, se eligen a los perfiles con mayor, los más competitivos, los que te pueden garantizar ganar una elección. Lo mismo en el ámbito local. Ya que tocas el punto, a mí sí me gustaría agregar, por favor, una situación. Porque yo cuando me inscribí en el proceso del Estado, dije, alguien me preguntó, oye, a ver, y si no te favorece, ¿cuál es tu plan B? No tengo plan B. Y ahora me van a preguntar, ¿cómo no tenías plan B? Es que es lo que te iba a preguntar. Pues ya no tengo plan B. Ya este es mi plan A. Pero ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. ¿Yo por qué ingreso? ¿Por qué decido meterme de manera activa a la política y sobre todo en Morena? Bueno, en el movimiento del licenciado López Obrador. Porque era fácil construir y acceder a un puesto y seguir Lo que te dicen, no es un partido nuevo, es un partido chico, tienes facilidad de ingresar. No, al contrario, no, se estaba construyendo todo un movimiento. Si yo hubiera tenido ambición de voy por un puesto, voy por la lana, voy por esto, pues me voy al PRI o me voy al PAN, era más sencillo, pues ya estaba construido. Lo otro era incierto. Igual y nunca hubiéramos llegado a la presidencia, igual y sí, pero pues años después, qué sé yo. Era construir un proyecto aparte de izquierda. Y en Puebla la izquierda no es fácil. O sea, yo hago esta aclaración. Claro en Puebla no. la izquierda no es fácil. En México hay unos estados donde es más fácil. Tabasco, por ejemplo, es la Ciudad de México, es fácil. Pero Puebla no. Pero Puebla no es fácil la izquierda. No, claro que no. Pero no es que sea fácil o no la izquierda. Lo que es fácil es comunicar que se tenían que hacer otras cosas, que se tenía que cambiar lo que prevalecía en ese entonces. Entonces, ahora me preguntaron apenas hace un par de días, ¿no es la ambición del poder por el poder? Dije, una cosa sí es cierto, una cosa sí es ambición. Por supuesto que es ambición y grande, pero de cambiar las cosas. Porque justamente por eso entré a Morena y por eso nunca me he salido de Morena. Es la ambición de sí incidir en cómo vamos a transformar nuestra realidad, ya sea en el ámbito estatal o en el ámbito municipal o en el que me toque estar, porque de Morena no me voy a salir nunca, porque es un partido y es mi casa y yo ayudo a construir esa casa y de mi casa no me va a sacar nadie nunca. Y yo voy a estar permanentemente con esa ambición de cambiar las cosas, porque con esa misma ambición decidí involucrarme activamente en la política. ¿Esa es tu causa? ¿Dirías que tu causa es cambiar las cosas? ¿O cuál sería la causa, Rodrigo Abdala, la que lo mueve? Mejorar, la transformación, a eso me refiero, ¿no? Porque puedo utilizar conceptos un poco más, más fuertes como vamos a generar una revolución, que al final el significado de una revolución es un cambio, sí, ¿no? Pero pues revolución se oye muy fuerte, ¿no? Es como cuando les dice radical. ¿No? O sea... No, vamos a cambiar las cosas. Hay muchas cosas que están bien, hay cosas que debemos de mantener, mejorar, detallado, algunos detalles, y hay otras que le debemos de dar la vuelta a la tortilla completamente. Por supuesto que es mi causa. Meme, tú me conoces, yo soy de Puebla, yo nací en Puebla, yo crecí en Puebla, yo vivo en Puebla. Mi familia es de Puebla, ahí viven mis papás, ahí vive mi abuela, que afortunadamente sigue viva, ahí vive mi esposa. Ahí viven mis hijas. Es mi casa. ¿Cuál es mi causa? Mi causa es hacer todo lo que esté en mis manos por combatir lo que ahora nos aqueja. Hay muchas cosas que nos aquejan y podemos hablar de todos los ejes que cualquier político puede mencionar o transmitir o manifestar en su plan de trabajo. Inseguridad, lo típico, ¿no? La inseguridad, agua, movilidad. Sí, por supuesto que sí. Pero ¿qué tenemos a nuestro favor? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Qué podemos utilizar para apalancar el desarrollo? Como lo dije en un inicio. ¿Tú sabes cuántos empresarios en Puebla
en realidad tienen todas las ganas de aportar ideas, propuestas, soluciones, miles. ¿Te has acercado? ¿Has hablado con ellos? Muchísimo. Mira, el ejemplo más claro lo tengo justamente en la vacunación. Ok. Porque en la delegación recayó la organización de la vacunación junto con 2 entidades más. Sector salud, gobierno estatal, es decir, el sector salud del gobierno estatal y del gobierno federal, IMSSSTE y SEDENA. Y la verdad es que las primeras jornadas de vacunación fue, lo voy a decir muy suave, difícil el entendimiento de la delegación con las demás instituciones. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la dificultad? Se proponía utilizar, por ejemplo, el campus de la UAP para poder hacer una vacunación masiva y nos querían a fuerza de, no, vámonos a las clínicas de los hospitales. Pues las clínicas de los hospitales son de este tamaño, caben 4 personas, ¿saben cuántas personas van a venir a vacunarse? No es que ahí se tienen que hacer, no, momento, no, ahí no. Hubo mucha dificultad en el entendimiento. Y eso te estoy hablando lo más... Sí, en la logística, organización de algo. Lo más chiquitito. Hay cosas más fuertes que voy a evitar mencionar. Tercera jornada, en el tiempo, 1, 2, la tercera, pues yo vi que no íbamos a avanzar, que no estábamos avanzando y que los obstáculos en la comunicación prevalecían y cada vez se hacían más fuertes. Pues yo tenía buena relación con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aquí le mando un fuerte abrazo a Taiko Alarcón, y le dije, Taiko, ayúdame. ¿Cómo? Necesito que me ayudes a juntar a todos los empresarios porque yo veo que no estamos avanzando y esto tiene que ejecutarse. Esto era un sábado en la noche, me dijo, el martes tenemos consejo, todos, y voy a invitar a todos los demás para que les plantees y vemos qué show. Pues llegué, martes en la mañana, les planteé esto, bueno, o sea, todos dijeron, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo tengo una planta de tantos metros cuadrados, miles de metros cuadrados, una explanada, úsala, tengo sillas, carpas, mesas, African Safari, Gregory Camacho, por ejemplo, el dueño de África, me dijo, utiliza African Safari para hacer la vacunación drive-thru más grande del país y hagamos esto y el otro. Y yo salí con cuanta idea ahí. Ya llevábamos hasta un plan. Y a las 2 horas de la reunión, el presidente del consejo dice, vamos a colaborar con el gobierno federal, con el delegado Abdala para esto. Y a las otras 2 horas, en un medio de comunicación, Abdala le va a entregar el padrón de vacunados a los empresarios. Entonces tuvimos que detener todo. A mí me consta, desde ahí, obviamente muchos de ellos los conozco de tiempo atrás, etcétera, que tienen muchos planes, que tienen muchas ideas, que tienen muchas propuestas. Son los primeros interesados en que las cosas cambien y ayudar a las colonias, a las zonas marginadas, a las zonas más vulnerables, pues porque al final una buena cantidad de las personas que trabajan en esas empresas ahí radican, ahí van al colegio sus hijos. Uh-huh. Ahí te va la pregunta del millón que obviamente cuando mencionamos empresarios o iniciativa privada y alguien de Morena que menciona que hay una posibilidad de colaboración, hay mucha gente que dice, no, espérate. ¿Cómo le haces, Rodrigo? Pensando en la capital de Puebla, pensando en las necesidades de la capital, para involucrar a los empresarios sin que abusen o sin que haya un aprovechamiento. Se privatiza el agua en Puebla hace mucho. ¿Cómo le haces? ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde llegas y dices hasta aquí puedo estirar la cuerda y bienvenidos sean todos a colaborar? Porque se les condonaban impuestos, favores, etcétera. Entonces, ¿hasta dónde le haces para que la empresa y el gobierno realmente lleguen a ese punto medio? La mayoría de ellos pagan y la mayoría de ellos quieren seguir pagando sus impuestos, pero la mayoría de ellos de verdad quieren ver reflejado ese pago de impuestos en los servicios y en la calidad de servicios y en el tamaño de los servicios. La concesión de agua en Puebla fue una decisión de un gobernador. Sí. Eso es real, ¿no? Y avalado por un Congreso palero que
Es una decisión de un gobernador, no de un empresario. Un empresario se vio beneficiado y dijo, yo lo hago. Pues claro, concesiones Negocio es integrales, pues es negocio. un gran negocio. ¿Cuál va a ser mi negocio? Darle agua a todos los poblanos y cobrarles el servicio, pero ¿dónde firmo? Y ahora pues estamos viviendo justamente esas consecuencias. No va por ahí justamente todo esto, sino, a ver, ¿cómo nos vamos involucrando para ir atacando las causas que generan, por ejemplo, los grandes ejes? La inseguridad, por ejemplo, ¿no? La inseguridad de la capital está... subió, Desbordada. se está desbordando. Desbordada. Desbordadísima. ¿Cómo le hacemos? Pues hay que fomentar, que propaguen, que pululen alternativas, opciones, ¿no? Ellos quieren seguir invirtiendo en Puebla. Ellos pretenden seguir invirtiendo en Puebla. Hay que darles condiciones para ello. Pero Ok. también quieren, tal vez hasta de manera altruista, ayudar. Y no nada más son los empresarios, es toda la sociedad. Mira, nosotros desde la delegación tenemos un programa que muestra de cuerpo completo cómo puedes generar una sinergia gobierno y sociedad. La escuela es nuestra. ¿Ubicas ese programa? Sí. Bueno, ese programa tiene como principal objetivo, como tú lo sabes, mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas de educación básica, es decir, preescolares, primarias y secundarias. En el estado de Puebla hay casi 18,000 planteles de educación básica, de las cuales hemos atendido casi 15,000. ¿Cuál es el modelo? Se convoca una asamblea de padres de familia y miembros de la comunidad estudiantil, maestros, y esa asamblea elige a 5 personas: presidente, secretaria, tesorera y 2 vocales. Y el gobierno federal, con base en la matrícula escolar, es decir, el número de alumnos, entrega una cantidad de dinero. 3 distintas cantidades. Para las escuelas que tienen de 50 alumnos hacia abajo, 200,000 pesos. Para las escuelas que tienen de 50 a 150 alumnos, se les entregan 250,000. ¿Dije 200,000? 200. 200,000, después 250,000. Y a las escuelas que tienen de 150 alumnos en adelante, 600,000 pesos. Este comité es el encargado de administrar, Ese dinero. ejecutar y comprobar ese dinero. ¿Y cómo deciden qué hacerlo? Pues lo discuten en una asamblea y priorizan las necesidades. ¿Qué necesitamos acá? Pues yo creo que necesitamos una alberca. No tenemos baños. Bueno, necesitamos alberca y baños. ¿Qué es más importante, la alberca o los baños? Son los baños, ¿no? O sea, se prioriza y entonces ellos son los encargados de hacer todo. Las madres de familia, los padres de familia, buscando cotizar el precio más barato, el trabajador más honrado. Se ha hecho una sinergia de verdad increíble, porque ahí están las escuelas a la vista, y los mismos padres de familia te dicen, gracias a este programa, después de 15 años, después de 20 años de andar pidiendo que nos voltearan a ver, llegó este programa. Y nosotros nos encargamos de hacerlo. Imagínate, un padre de familia, ¿tú crees que si tuviera la oportunidad de robarse el dinero para arriesgar la integridad de sus hijos, de su hijo y los hijos de otros más, que se le caiga una pared o algo mal hecho, ¿tú crees que lo haría? Pues claro que no. Entonces, ese tipo de esquemas que son nuevos, que son innovadores, que no forman parte de la vieja visión mecánica, son los que tenemos que explorar. Y estamos todos involucrados. Esto nos compete a todos. O sea, digamos que la propuesta es todos nos tenemos que involucrar en decidir cómo vamos a administrar y en qué lo vamos a invertir para beneficiar a la mayoría. Imperativo hacerlo. Ok. Rodrigo, preguntas, obviamente el tiempo se nos agota, pero preguntas básicas. Hablas de involucrar a la gente. En Puebla, a nivel estado, pero también la capital, ha exportado muchos migrantes. Tenemos Puebla York, ya lo hemos bautizado, le pusimos nuestra bandera de Puebla, nuestro escudo. Y hay muchos paisanos que me dicen, oye, yo quiero invertir en mi estado, yo quiero invertir en mi capital, yo quiero invertir. ¿A ellos se les puede abrir la puerta? ¿Cómo se les puede abrir la puerta? Fundamentalmente. ¿Cómo le haces? Sencillo, muy sencillo. Si tú planteas marcos jurídicos realmente
amigables con ese tipo de iniciativas, lo pueden hacer. El problema es que ellos mandan el dinero y ellos hacen las obras. O sea, nos juntamos nosotros que vivimos en Nueva York y que ya nos va bien y ya traemos una lana y cada quien le manda a su familia y son los familiares los que se encargan de pavimentar la calle o de reconstruir la iglesia. Son solamente iniciativas de los ciudadanos los que están, las que están muchas veces mejorando las comunidades. Ves municipios, te habrá tocado ver municipios donde están las construcciones hechas por las remesas. Mucho. ¿Cómo le haces para que ahora eso se traduzca en una política pública? En realidad es que logremos como ciudadanos, con conciencia, con conocimiento de causa, elegir a las autoridades que nos van a permitir, más bien, que nos van a garantizar honestidad en la utilización de los recursos, transparencia en la información, porque también es cierto, hay muchos municipios que son de este tamaño y que tienen presupuestos limitados. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos 4 pesos, ¿para qué nos alcanza? Nos alcanza para 3 cosas. Bueno, ¿cuál es lo importante de esas 3 cosas? Empecemos por lo importante. Esa es la manera, es la única manera en la que vamos a lograr empezar a que los presupuestos incluso empiecen a crecer, porque habrá mayores y mejores condiciones para la inversión y no todo se va a estar centralizando en la ciudad de Puebla. Por ejemplo, así es como se le tiene que hacer. Todo parte de un marco jurídico que va a permitir distintas alternativas o distintos métodos, mecanismos. Digo, en Puebla se ve muy reflejado. Yo siempre pongo un ejemplo, la famosísima Rueda de la Fortuna, que en vez de... Vaya, yo hoy la veo parada todavía. La Rueda de la Fortuna... Ya la están arreglando. Hasta ahorita, hasta que llega, pero ¿cuánto tiempo estuvo parada? Ese será motivo de otro programa. Sí. Pero en vez de gastarse el dinero en esa rueda, tienes juntas auxiliares que también le pertenecen a la capital, que también tienen necesidades, que también la padecen y como que las omites como si no existieran. Entonces ahí concuerdo contigo con un tema de prioridades. Quiero, para ir cerrando esto, porque platicar contigo nos podemos aventar 10 horas de programa, ¿verdad? Pero no nos lo va a permitir el estudio. Pero Rodrigo, temas particulares, capital, Puebla, se pierde en 2021. Es correcto. Entra el Yunque. Sí. Entra el Yunque, regresa el Yunque sí. Con Eduardo Rivera. Y hoy es justamente Eduardo Rivera el que quiere ser el gobernador de Puebla. En la capital, problemas de adquisiciones luminarias, hay dinero que no sabemos dónde diantres está, porque dice que el gobierno no le da, pero en los documentos sí le da. Y entonces dice que se endeudó, que ya venía endeudado, pero entonces es una cosa que me voy a adelantar en tiempos. Si tú llegaras a ser presidente municipal, tomando en cuenta que es la persona la que hace las diferencias y que tiene la visión política, ¿por dónde empiezas? Justamente por ahí. Es decir, empezar a hablar con claridad a los ciudadanos. Lo que tú dijiste de la rueda es justamente para mí el ejemplo más claro. ¿A qué voy? A ver, señores, tenemos de dos. O podemos o podemos mandar a traer una rueda que va a costar tantos pesos, o podemos atender a las juntas auxiliares que va a costar tantos pesos. ¿Qué prefieren? Pero tomemos una decisión con base en elementos. Estoy pensando nada más en ese ejemplo. Sí, estoy tomándolo como ejemplo, porque hay muchos. A ver, la rueda, ¿cuánto va a costar? Insisto, tantos pesos. ¿Y para qué vamos a querer una rueda? Bueno, pues una rueda que va a generar, tiene una proyección de generar tanto recurso de inversión, de retorno, perdón, pues porque van a venir personas de otros municipios o de otros estados o de otros países a visitarla y a conocerla y a subirse y van a generar una derrama de tanto. Y pues aquí están los elementos para que entre todos podamos tomar una mejor decisión o seguir. Vámonos a lo que no genera reflector, no son obras de relumbrón, pero son obras de primera necesidad como drenaje, como alcantarillado, como agua potable, como luminarias, como calles. Y pues no vamos a tener que presumir, digámoslo así. Mira la rueda, la nota, ¿no? Los medios. Pero estamos atendiendo. Entonces, hay de esto. La ley nos dice que tenemos que atender
de manera prioritaria, así, asado, pero también nos dice que podemos someter a consideración de todos. A ver, decidamos. ¿Cómo? Vamos a juntar a los ciudadanos ahí, a todos, al 1.5 millones, 2 millones o 2,5 millones que viven en la ciudad. Cacho. Los vamos a sentar a que vamos a hacer ejercicios. Tenemos que hacer ejercicios de intercambio de opiniones. Existen todos estos 1,5 millones, 2 millones de personas que viven en la ciudad, forman parte de algún sector, de alguno. Casi siempre los sectores están organizados. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos maestros hay? No, pues tantos, decenas de miles. ¿Vamos a juntar a todos? No, pues, siempre hay una coordinación, siempre hay quien los represente, porque ellos mismos los eligieron, pueden ser autoridades legítimamente electas o no. Tenemos que empezar a trabajar en ello, pero siendo transparente, hablando con la neta, con los ciudadanos, hablando la neta. ¿En este momento se ha hablado con la neta? No, o sea, hay Hablar verdades a medias no es hablar con la neta. O sea, o decir mentiras, pues al final no es hablar con mentiras y no es la neta. Yo voy más hacia la construcción del diálogo directo y transparente con los ciudadanos. Así lo logramos hacer. A ver, nosotros tratábamos permanentemente de que en las mesas de pago se diera un mensaje político. No, señores, un mensaje de, a ver, a ustedes les corresponde esto porque la ley así lo de informar viene, lo que no están informándose afuera. Y les va a tocar esto. Cuenten su dinero porque no les pueden dar ni un peso más ni un peso menos. Cuenten su dinero y tienen acceso a esto. Es cada 2 meses, recuérdenlo. Vamos a pegar aquí las convocatorias. Tengan por seguro que aquí lo van a tener en 2 semanas. No se dejen engañar por algún coyote. ¿Qué tenemos que informar? Hacia dónde tenemos que dirigirnos, ¿no? Porque igual vamos a hablar de la Junta Auxiliar X. Vamos a intentar hacer un programa para tal Junta Auxiliar. ¿Les va a interesar a los del centro de la ciudad? Pues no. Igual y no. Mejor hablemosles a ellos. Y la comunicación es un poco más directa. ¿Me explico? Sí. Yo creo que por ahí se debe de empezar. ¿Eres competitivo para la capital? Muy. ¿Te consideras? Muy. Me siento sobre todo capaz. Okay. Me siento sobre todo con los elementos y las herramientas para hacer bien un trabajo. Sobre todo, no por la formación, no necesariamente por la formación académica, la experiencia y todo esto, sino sobre todo porque soy una persona muy honesta. O sea, si nos ponemos a buscar atrás de Rodrigo, vamos a encontrar, ya sabes, los típicos muertitos en el closet, escondido allá abajo del tapete. Me han tratado de inventar cualquier cantidad de cosas. Ahí te va una pregunta obligada. ¿Qué relación tienes con Manuel Bartlett? Porque te la hacen toda la vida y claro, yo aquí lo veo. Es el esposo de mi tía. ¿Hay alguna conexión con Manuel, que Manuel te diga qué hacer? Me encantaría que así lo hiciera. ¿Cómo? Me encantaría que me orientara. Oye, hay que hacer por acá. Él siempre me ha dicho, yo trabajé con él, yo fui su asesor en la Cámara de Senadores. Uh-huh. Él me decía, yo no te voy a decir qué hacer. O sea, oiga, fíjese que tengo esta oportunidad de ir a trabajar. ¿Y a mí por qué me preguntas? O sea, no te da un consejo así como de... Él siempre te dice, si yo te digo algo y tú lo tomas y después no te sale bien, me vas a venir a reclamar a mí. Mejor toma tus decisiones y son tus decisiones, es tu problema. O sea, no hay así, porque la gente dice, es que es el sobrino político de Manuel. Sí. Sí. ¿Eso te ha pegado? Nada. O sea, ¿te ha pegado? No, en realidad, ¿sabes qué? Me acaba demostrando cada vez más que, por ejemplo, dicen, es que él fue diputado por Manuel Bartlett. Sí, Su tío lo puso. Eso a mí me encanta porque no hay mentira más grande. No hay cosa más falsa que esa. O sea, Manuel nos dijo, vas por cuota, vas conmigo, vas, súbete. Le preguntaron, oiga, ¿usted a quién propondría? Y él propuso a alguien más. Y ese alguien más, prefiero no decirte. No, ¿qué pasó? Me dejas a medias a la audiencia. Él propuso a alguien más. ¿Es en serio? Sí. Y a mí quien me propuso para la representación proporcional, porque al final así es como entré a la Cámara,
fue el licenciado López Obrador. Ándale. Rodrigo, cierro con esta pregunta. Capital, hay otro perfil que entró a Morena, que estuvo en el PRI muchos años, toda la vida, coordinando el PRI en la capital. ¿Ves una cargada hacia él? No. Yo veo, como te lo dije en un inicio, veo la oportunidad de seguir fortaleciendo la competitividad del partido. Porque al final él representa un grado de competitividad. Sí. Y sobre todo va en contra de mi ADN, estar, no a los ajenos, no, y garrote, ¿no? En la puerta, ¡pum! ¿Por qué? En el 2017, recordarás, se firmó por parte del licenciado López Obrador en todas las capitales del país, incluidas la ciudad de Puebla, un pacto por la unidad de la transformación. Y se sumaron actores del sector empresarial, del sector deportivo, académico, artístico, político, y muchos se sumaron. El evento lo organicé yo, en Puebla. Y yo firmo ahí esa gran acta, así como el licenciado López Obrador y los demás que se fueron sumando. Ese es el espíritu de Morena. Todos son bienvenidos a este equipo siempre y cuando vengan a aportar con los valores y los principios de la transformación. Y yo estoy seguro que él tiene esa intención, pero yo también tengo la mía. Y yo también me siento competitivo. Y yo también quiero seguir trabajando por mi estado, por mi país, por mi ciudad, por todo. Y aquí estoy y no voy a dejar de hacerlo. Voy a seguir siendo una piedra en el zapato toda la vida. O sea, si Rodrigo no ganas en el otro escenario, ¿qué vas a hacer? Yo de Morena no me voy a salir, es que ese es el punto. Ok, te quedas ahí. Sí. Ahí entraste, de ahí no sales. Ahí me voy a quedar y desde ahí voy a seguir insistiendo en que las cosas se tienen que hacer diferente si yo veo que hay necesidad de seguir insistiendo en eso. Si yo veo que las cosas van cambiando, ¿todo bien? ¿Ya qué hago acá? Ya las cosas empezaron a funcionar como deben de funcionarse, como deben de funcionar. Yo ya me voy. No de Morena, pero yo ya voy a dejar de estar jorobando en que yo debo de tomar las decisiones. Pues Rodrigo, a todas y a todos los que nos escuchan, yo te agradezco mucho esta plática. Ya regresamos, retomamos las pláticas, pues vamos a ver qué pasa. Te deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Y bueno, estemos muy al pendiente de lo que pasa. ¿Qué le dices a la gente que nos ve y nos escucha sobre Rodrigo y pues tu cierre? Ahora sí que... Conózcanme, sobre todo en esta nueva etapa, porque como bien lo saben, en gran medida las encuestas se ganan por un nivel de conocimiento. Y yo me he dedicado a trabajar, entonces, pero ahora quiero que me conozcan, quiero que sepan quién soy yo. Me llamo Rodrigo Abdala, he estado en Morena desde un inicio y no me voy a salir de Morena. Y estoy siempre trabajando por transformar mi país, transformar mi estado, transformar mi ciudad, como cualquier otro ciudadano lo está haciendo todos los días desde su trinchera. Nada más que yo elegí la parte política y aquí voy a estar. Pues ahí está, Rodrigo Abdala. Bandita chula, nos vemos en la siguiente Ruta 2024. Suscríbanse, dejen sus comentarios, compartan esto, hasta en el chat de Cifirizador de los tíos y de las tías de WhatsApp. Nos vemos en la próxima. Yo soy Meme Yamel. Adiós.